Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la Cuentacuentos. Prepárense y pónganse cómodos, porque hoy no les traigo una simple lista de recomendaciones. Hoy vamos a abrir la puerta de una de las habitaciones más complejas y a veces aterradoras de nuestra mente. Vamos a hablar de la esquizofrenia, pero no desde un libro de medicina, sino a través del lente de los grandes directores de cine que intentaron capturar cómo se rompe la realidad. Prepárense para un viaje entre sombras, voces y verdades fragmentadas. Empecemos. La esquizofrenia ha sido, por décadas, el gran enigma médico y el lienzo más complejo para los directores de cine. ¿Cómo filmas una voz que solo una persona escucha? ¿Cómo iluminas una sombra que no existe? En este especial, vamos a desmenuzar 5 obras maestras que se atrevieron a cruzar esa frontera y vamos a desglosar cada delirio, cada polémica y cada verdad incómoda detrás de estas historias. Comenzamos con una mente brillante, A Beautiful Mind. Entramos en la vida de John Nash como quien entra en una catedral de lógica. Lo vemos en los años 40, un genio solitario en Princeton que busca una idea original para cambiar las matemáticas. La narrativa nos engaña magistralmente. Nos hace creer que estamos viendo una película de espías de la Guerra Fría y vemos a Nash escondiendo códigos en buzones secretos, reuniéndose con el misterioso William Parsher y sintiendo el peso de una conspiración global. Pero el giro llega como un balde de agua fría cuando su esposa, Alicia, descubre que las misiones son recortes de periódicos pegados en una pared y que su mejor amigo de la universidad, Charles, nunca existió. La película detalla el horror de los tratamientos de la época, como el choque insulínico, y nos muestra la fase más madura de la enfermedad, la convivencia. Nash decide no ignorar sus visiones, sino aceptarlas como compañeros mudos que simplemente están ahí, pero a los que ya no les da poder. Este film llegó a ser muy criticada por omitir las alucinaciones auditivas que eran las que Nash tenía en la vida real, para cambiarlas por visuales, que son más cinematográficas. También se ocultaron sus arrestos y sus relaciones extramatrimoniales. Seguimos con Spider. Aquí David Cronenberg nos lleva a una atmósfera asfixiante y grisácea. Acompañamos a Dennis Spider-Clegg, un hombre que murmura incoherencias y escribe en un diario con códigos extraños mientras vive en una casa de tránsito. La película es un rompecabezas de memoria desintegrada. Vemos a Spider de niño, observando cómo su padre asesina brutalmente a su madre para meter a una prostituta en casa. Lo magistral es cómo la película usa a los mismos actores para distintos roles, reflejando cómo Spider proyecta sus miedos en las mujeres que lo rodean. Al final, la narración nos revela la disociación total. El trauma fue tan grande que su mente borró su propia culpabilidad en una tragedia familiar, creando un delirio protector que lo mantuvo cuerdo dentro de su locura por décadas. Es un estudio sobre el aislamiento y el hedor de la enfermedad mental crónica. Alrededor de esta película también llegó a haber una fuerte polémica, y esto se debe a su ritmo extremadamente lento y su falta de diálogos claros la hacen una película difícil, casi hostil para el espectador, lo que generó división sobre si era una obra de arte o un ejercicio de sadismo psicológico. Vamos con el tercer puesto. El solista, The Soloist. Esta historia nos golpea con el contraste entre el éxito académico y la miseria de la calle. Steve López, un columnista de la Times, descubre a Nathaniel Ayers, un hombre que toca un violonchelo con solo 2 cuerdas en medio del Skid Row de Los Ángeles. A través de flashbacks, vemos el momento exacto del quiebre, pues Nathaniel en Juilliard está rodeado de bella música, hasta que las voces empiezan a susurrar, luego a gritar, y finalmente a impedirle leer una partitura. La película se adentra en el ruido mental. No son solo voces, es un bombardeo sensorial que hace que el mundo exterior sea insoportable. Vemos la dificultad del tratamiento, porque Nathaniel rechaza la medicación, porque siente que apaga su conexión con la música, planteando el dilema ético de si es mejor vivir medicado y gris, o libre, y en el caos. A esta película se le acusó de romantizar la indigencia en algunos tramos, y de centrarse demasiado en la redención de un periodista, en lugar de profundizar más en la psiquiatría de Nathaniel. Seguimos con Donnie Darko. Esta es la versión indie y existencialista. Donnie es un sonámbulo que sobrevive de milagro a un accidente y empieza a ser guiado por Frank, un conejo humanoide aterrador. Aquí la esquizofrenia se mezcla con la física cuántica. La película nos muestra la paranoia adolescente llevada al extremo. Donnie se siente desconectado de su familia, de sus profesores y de la realidad misma. Poco a poco vamos viendo los síntomas clásicos, como la intensa apatía, la mirada perdida y las conductas extrañas que sus padres intentan tratar con terapia y pastillas, que él no se toma. La genialidad
es que nunca te queda claro si Donnie es un profeta que viaja en el tiempo, o un chico teniendo un brote psicótico severo que termina en tragedia. Representa esa etapa donde la enfermedad suele debutar, la transición a la edad adulta. A pesar de que es fiel a muchos de los testimonios, un gran número de psiquiatras llegaron a odiar la película porque refuerza el mito de que los esquizofrénicos tienen capacidades especiales o ven cosas que los normales no vemos, lo que distorsiona la gravedad del trastorno. Y vamos cerrando ahora con imágenes. Esta es quizás la más técnica, visualmente. Narra la historia de Catherine, una autora de libros infantiles, que empieza a ver a personas muertas o ausentes en su casa de campo. La película utiliza espejos, cristales y reflejos para mostrar la fragmentación de su mente. No son fantasmas de terror, son proyecciones de su desorden mental. Vemos cómo ella intenta mantener la compostura frente a su esposo, mientras en su mente está ocurriendo una guerra. La película detalla la pérdida de control sobre la propia identidad. Llega un punto en que ella no sabe si ella misma es real o una proyección de alguien más. Es un descenso alucinógeno que captura el miedo más profundo de la esquizofrenia: no poder confiar en tus propios ojos. A pesar de ser una película tan vanguardista, también fue tan confusa en su estructura que en su estreno dejó a la audiencia perpleja, siendo recuperada años después como un estudio clínico visual. Y para concluir, me gustaría dar una pequeña conclusión sobre el cine y la esquizofrenia, entre el genio, el monstruo y la realidad. Miren, la relación entre el cine y la esquizofrenia es como un matrimonio complicado. A veces se entienden de maravilla y otras veces no podrían estar más lejos de la verdad. El cine ama la esquizofrenia porque es visualmente fascinante, usando espejos, sombras, voces superpuestas y giros de guión. Pero el cine suele caer en dos extremos. Nos muestra la figura del genio loco, como en Una mente brillante, que nos venden la idea de que la enfermedad es el precio a pagar por una inteligencia superior. Por otro lado está el tropo del asesino esquizofrénico, muy común en el cine de terror o thrillers mediocres. La realidad es que un gran número de personas con esquizofrenia no son genios matemáticos ni asesinos en serie. Son personas que luchan por mantener un trabajo, por socializar y por distinguir si el ruido que escuchan es un vecino o una alucinación. El cine a veces olvida que la esquizofrenia suele ser una enfermedad de omisión, perder la voluntad. El habla, las emociones, y no solo de acción, ver visiones épicas. En fin, el cine es una ventana, pero a veces esa ventana tiene el vidrio empañado. Como espectadores, nuestro trabajo es disfrutar de la historia, sin olvidar que la esquizofrenia real no tiene música de suspenso de fondo. Es una batalla silenciosa, y las películas que mejor la retratan no son las que nos dan más miedo, sino las que nos hacen sentir que, bajo toda esa confusión, sigue habiendo un ser humano buscando una conexión. Why Bean. Amigos, hasta acá llega nuestro viaje por los laberintos de la mente y espero que estas historias les hayan servido para descubrir buen cine. Si disfrutaron este recorrido tanto como yo, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de los cuentos que tenemos por contar. De todo corazón, muchas gracias por su tiempo y por su compañía. Saber que están ahí al otro lado de la pantalla es lo que hace que cada relato valga la pena. Cuídense mucho, mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo capítulo de La Cuenta Cuentos. Hasta la próxima.